quiero hablar con ustedes y tener una conversación bastante privada, porque es bastante difícil decir privacidad cuando estás exponiendo tu vida prácticamente delante de todos. El primer motivo por el cual volví a Venezuela fue por la estabilidad en cuanto a la salud de mi bebé. Lamentablemente, por el clima. Lima es muy húmedo. Ella se me enfermó y tenía bronconeumonía, los cuales los doctores allá no se daban cuenta y los antibióticos que le enviaban a mi bebé no eran para esa infección. Los exámenes que le realizaban de sangre, ella salía bien, pero nunca le realizaron un examen, una tomografía, unos rayos X. Las cosas se fueron yendo a peor y la cosa fue ya fuerte. Mi bebé, luego de un tiempo, convulsionó. Eso fue al año y medio de estar en Lima. Yo me ausenté de YouTube, me ausenté de mi trabajo por unos días. Fue fuerte porque sabemos que cuando tú emigras es difícil ausentarte de tu trabajo porque no puedes perderlo. Es una presión y en ese aspecto sí tuve bastante apoyo en cuanto a la salud de mi bebé, apoyo de mis compañeros de trabajo, de los buenos. Y bueno, a la niña la hospitalizaron 5 o 4 días en el hospital del Hipólito Unanue. Le mandaron a hacer varias tomografías y exámenes y lamentablemente el sistema de salud en Lima tampoco es muy eficiente. Y no lo digo simplemente por la cuestión de mi bebé, porque en ese entonces habían niños en la misma situación que mi hija, peruanos también, niños más pequeños que ella, que tenían que esperar en cola para que fueran pasando uno en uno para hacerle los exámenes. Así convulsionaran, solo les ponían sus anticonvulsivos para esperar que la cola fuera pasando y que le tocara al bebé. En plena desesperación porque los exámenes en Lima, por ejemplo, esa tomografía y esos rayos X son bastante costosos. En privado, obviamente. Por eso hay mucha cola en cuanto al sistema público. Caí en desesperación, fue bastante fuerte darme cuenta que es difícil. Es difícil porque tienes muchas responsabilidades y no quieres faltar a ninguna. Tuve un apoyo muy grande de un amigo peruano que nos ayudó con eso y sacamos a la bebé de allí, la dieron de alta, casi que fue difícil sacar a mi hija porque no la querían dejar ir, porque obviamente si el niño no se le han hecho los exámenes y no como que no está del alta por completo, no se lo pueden llevar, pero como nosotros decidimos sacarla a, ya, o sea, era urgente. Ellos se molestaron un poco con nosotros en el hospital porque decidimos sacar a la bebé. Pero sí quiero decir que si ustedes no están al tanto, al ver esta situación de que había muchos niños en cola y que mi bebé podía tardar meses, había una niña y estaba desde enero del 2019 hospitalizada y eso le pasó a mi bebé en marzo y ella todavía no le habían hecho los exámenes y eso era lo que a mí me esperaba prácticamente en el hospital, cuestión que yo no podía hacer porque yo estaba trabajando, mi esposo también y necesitábamos salir de eso lo antes posible, más que todo por la niña, porque queríamos saber qué era lo que le estaba pasando. En fin, fuimos a una clínica privada en Pueblo Libre, gracias a este amigo peruano que nos colaboró con la ayuda y le hicieron una tomografía y le hicieron los rayos X y ella salió, gracias a Dios, perfectamente. Pero en ese mismo lugar fue bastante difícil realizarle los exámenes porque nos tocaba la cita a las 6 de la mañana. Y llegamos a las 6 de la mañana a la clínica y nos dijeron, bueno, deben esperar que llegue la persona que hace los rayos X. En este caso era una técnica, una señora. Y bueno, de repente nos dijeron que la persona que iba a dormir a las niñas, los enfermeros que la iban a dormir para hacer la tomografía, no iban a ir a trabajar ese día. O sea, ni siquiera porque se estaba pagando el sistema privado era eficiente. O sea, ni siquiera porque habíamos apartado una cita
nos iban a garantizar que iban los enfermeros. Llegamos a las 6 de la mañana ese día y a las 9 de la mañana, 9:30, hicieron los exámenes. Y ¿saben lo más difícil de todo? Es que tuvimos que volver a dejar a mi hija sin dormir un día entero para hacerle el electroencefalograma. Porque cuando tú haces un electroencefalograma, tienes que dejar que un niño no duerma toda la noche, dejarlo despierto para que a las 7 de la mañana, a primera hora de ese día, hagan el examen con el niño dormido, porque el bebé debe estar totalmente dormido en el momento en que le colocan los chupones en la cabeza. En fin, salimos de todo esto, ya, o sea, ahora era buscar el médico que le leyera los exámenes. Buscamos un médico que le leyera los exámenes, tenía que ser un neuropediatra. Y lo más difícil era conseguir un neuropediatra en Lima, pero no hay neuropediatras, solo hay muy pocos para la cantidad de personas que viven en Perú. Imagínense como 10, 7 doctores para todo Perú. De verdad fue muy fuerte. Hubo un día en que a mi hija le tocaba la cita con el neuropediatra y nos hicieron una trampa. Nos dijeron que a la niña le tocaba la cita a las 2 de la tarde y cuando fuimos, la cita en realidad fue a las 8 de la mañana. Parece que el cupo se lo dieron a otra persona. Y así como estas cosas nos fueron pasando siempre. Y sí, lograron verla algunos doctores porque tuve mucha ayuda de varias personas por la cuestión de que era algo raro no saber cuál era la causa por la cual mi hija estaba convulsionando. Nunca se supo. Mi hija día a día, su carita, su peso, sus medidas, o sea, poco a poco su salud se fue desgastando. Y era bastante triste que todo esto estaba pasando frente a mis ojos. Eso de la hospitalización ocurrió en marzo. Le mandaron anticonvulsivos y recuerdo que seguía convulsionando. Mes a mes nos hacía correr al hospital para que simplemente nos dijeran, no convulsionó frente a mis ojos, no es una convulsión. A veces ella llegaba inconsciente y créanme que es algo bastante fuerte, es horrible, es como si te sacaran el corazón del pecho porque es tu hijo, pues eso te tiene que doler. Pero llegó un momento donde yo me senté y dije, no, ya, o sea, suficiente. Fue el mes de septiembre donde yo tomé la decisión de traerme a mi hija prácticamente de emergencia porque su cara totalmente había cambiado. Fuimos a buscar pasaje en las agencias y no había disponible solo después de quincena de octubre y si era una emergencia de salud debía irme a anotar en una lista en el aeropuerto. Sí, así es. Busqué y busqué y busqué, afortunadamente conseguí un vuelo casi que de un día para otro y salí de Perú dejando todo atrás. Y me vine porque para mí era más importante la salud de mi hija. Llegué acá a Venezuela y bueno, afortunadamente las cosas han ido mejorando. Eh, Dejando ese tema atrás de Venezuela. Quiero es decirles a las personas, es que creo que no es tanto el clima, porque hay muchos niños en Perú que están en la misma situación que mi hija y es muy, muy lamentable. Hay la mayoría de las medicinas que son más fuertes no se consiguen y el trato, amigos. El trato que le dan a las personas a veces no es muy bueno. ¿Y qué más? Te tienes que quedar callado, aguantando nada más. Creo que los niños no pasaran por tanto si los doctores tuvieran un poco más de vocación. Ok, no digo que todos los médicos no tengan vocación. No digo que todos los médicos sean malos, porque puede que solamente nos haya tocado una mala suerte. Pero deberían haber personas humanizadas que simplemente tengan vocación al atender a los pacientes, que tengan amor por lo que hacen, cariño por su carrera y por el compromiso y el juramento que ellos hicieron el día de su graduación. Cumplir con eso, honrar su uniforme y simplemente ser mejores personas.
El hecho de que seas médico no te hace el mejor del mundo porque simplemente lo estás haciendo por dinero. Tu deber como médico es buscar el por qué tu paciente no mejora y no simplemente decir, ok, pásenme las historias, voy a revisar, miro al bebé por encimita o al paciente y ya, me voy de nuevo. No es así. Porque si tú eres el especialista, tú no puedes esperar que los médicos de turno, que son médicos generales resuelvan el problema, porque el problema lo tiene que ver un profesional en el área del cual se está requiriendo. Quiero hacer énfasis en algo que sí percibí y me di cuenta, de que las enfermeras, los doctores de turno de hospitalización en el área de pabellón, como le llaman allá, son los que hacen vida en este lugar. Hay personal muy bueno, eficiente y capacitado, personas muy buenas y humildes que están dispuestas a ayudar también. También me topé con buenas personas. Agradecida de esas personas que llegaban a la habitación de mi bebé y le hacían globitos con los guantes de enfermera, escondidas para que no se dieran cuenta. Y eso fue muy bonito, realmente. Me gustó mucho la higiene del lugar, también fue muy aseado. Me gustó mucho que era todo muy limpio. Pero sí quisiera que las personas encargadas del Ministerio de Salud, no sé cómo se llame allá ahorita, que se dieran cuenta de que muchas de las personas que pierden su vida en esos lugares, a veces ni siquiera es por la misma enfermedad. A veces no es ni siquiera, es la mala atención.